El Vaticano afirma que a partir de 2005 se han duplicado las solicitudes de exorcismos por parte de los fieles de todo el mundo. Según indica el rotativo vaticano L'Osservatore Romano, en este periodo se produce un incremento en la difusión de prácticas llamadas ocultas por el Vaticano, como sería la astrología, la adivinación, el empleo de la Ouija, el Feng Shui, el chamanismo o la práctica del New Age. Por lo que un creciente número de fieles reclaman la ayuda de exorcistas. Cabe recordar que en ese mismo año, que es cuando se duplican el número de solicitudes de exorcismos, pero un 2 de abril falleció el papa más carismático y mediático del siglo XX. Por supuesto me refiero a Juan Pablo II, cuyo pontificado duró 27 años, siendo el tercero más largo de la historia del papado. Visitó 129 países, así como beatificó a 1.340 personas y canonizó a 483 santos. Una cifra sin precedentes, ya que solamente puede ser equiparada con la alcanzada en los 500 años previos al ascenso de Juan Pablo II al pontificado. En esta ocasión, y por todo lo antes mencionado, hoy nos enfrentaremos a un tema difícil de abordar. Un tema tan complejo debido a que intervienen factores como son la ignorancia, el temor a la existencia de lo sobrenatural, la falta de confianza en las ciencias de la salud, el temor a la muerte, así como el poder ejercido por la Iglesia Católica, cuyo último afán, como veremos, no es otro que el de incrementar sus arcas con el dinero estafado a la gente crédula. El capítulo que les he preparado esta semana lleva por nombre 0666, con licencia para matar, el exorcista. En estos bellos paisajes, así como en todas las ciudades y países de nuestro planeta, el mal ronda al hombre, porque le ronda su propagador, el diablo. El príncipe de este mundo, como le llama el Evangelio, odia a Dios, o sea, a la bondad en persona. Por eso no puede amar a nadie. Y se esfuerza por esclavizar al hombre, separándole de su creador. Este ángel orgulloso y apóstata disputa a Dios el rico botín de la libertad y el amor de sus criaturas. Toda la historia del mundo cruje por la influencia nefasta del tentador, que lucha por arrebatar a Cristo las almas redimidas por él en la cruz. La tentación al pecado es la actividad principal de Satán, pero no la única. La más extrema es la posesión. Buenas tardes. A nombre de Filosofía Channel, su amigo José Mario Hernández les brinda la más cordial de las bienvenidas, al mismo tiempo que les agradece la distinción con que nos honran al sintonizar este canal, así como la atención brindada a cada vídeo y audiolibro. De todo corazón, 1.000.000 de gracias. Para comenzar con este tema, que como hemos dicho es complejo, comencemos como siempre por algo de contexto. El exorcismo es una palabra que proviene del griego antiguo y que después fue romanizado con la palabra exorquismos. Literalmente significa obligar mediante juramento o conjurar. El exorcismo es una práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna utilizando diversos métodos, cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área en que se encuentre poseída por la entidad maligna.
La posesión demoníaca, descrita por innumerables culturas a lo largo de la historia, sigue siendo actualmente un tema a discutir dentro del debate entre ciencia y religión. Este ensayo reflexivo se ha propuesto analizar el fenómeno y abordarlo desde diversas perspectivas psicológicas que nos brinden una posible explicación lógica y coherente de este suceso, con el fin de esclarecerlo frente a las supersticiones de la cultura a través del método hermenéutico. Los signos de los posesos pueden deberse a otros factores, tanto neurobiológicos como psicológicos, como son, por ejemplo, la aversión a los objetos religiosos, el surgimiento de una segunda personalidad. Este se puede deber a un cuadro de trastorno conversivo o una neurosis, o presentarse en la esquizofrenia, que es una psicosis. De la misma manera, la amnesia después del episodio puede deberse a la sobrecarga funcional del cerebro. Existen otros signos más complejos de explicar, como lo son el hablar en lenguas diferentes. Este lo trataremos descriptivamente desde el síndrome del idioma extranjero, que puede presentarse como producto de factores neurológicos o en la misma psicosis. Finalmente, dentro de los aportes del psicoanálisis encontramos a la neurosis como forma en que se manifiesta este fenómeno y damos por concluido que la posesión demoníaca se debe a dos sucesos, a la neurosis o a la psicosis, recalcando la importancia del análisis del contexto para realizar criterios diferenciadores en nuestro diagnóstico psicológico. Revisemos algo del contexto político. Se conoce como Reforma Protestante o simplemente la Reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica, para dar origen de esta manera a numerosas iglesias y corrientes religiosas agrupados bajo la denominación de protestantismo. En particular, Lutero rechazó la teología sacramental católica, que, según él, permitía y justificaba prácticas como la venta de indulgencias, consideradas un secuestro del Evangelio, el cual debía ser predicado libremente y no vendido. La Reforma Protestante dependió del apoyo político de algunos príncipes y monarcas para poder formar iglesias cristianas de ámbito estatal, que posteriormente fueron iglesias nacionales. Los principales exponentes de la Reforma Protestante fueron Martín Lutero y Juan Calvino. El protestantismo ha llegado a constituir la segunda gran rama del cristianismo, con un grupo de fieles que actualmente supera los 900 millones. La Iglesia Católica contraatacó con la Contrarreforma, como respuesta a la Reforma Protestante de Martín Lutero, que había debilitado sensiblemente a la Iglesia. Surge así una literatura exorcista con libros como el Malleus Maleficarum de 1494 de Sprengrus, el Flagellum Demonium de 1606, el Manuale Exorcistarum de 1720. No es coincidencia que surjan estos libros tanto para los actos de fe en los que se procesaba y juzgaba a las acusadas y acusados de brujería o hechicería, como también utilizar al exorcismo como una herramienta o como un arma coercitiva para de nuevo reagrupar a su rebaño. De esta manera es que se convoca al Concilio de Trento. Este fue un concilio general de la Iglesia que se reunió de 1545 a 1563 en Trento, que está cerca de los Alpes. O del mismo se aprobaron una serie de decretos doctrinales con respecto a los dogmas, la disciplina, el papado y las órdenes religiosas, las cuales son las que siguen. Una jerarquía efectiva de supervisión para garantizar que el clero y los laicos observaran las nuevas normas de disciplina y ortodoxia que se esperaba de ellos. El fortalecimiento de la figura del Papa. La revitalización de la meditación y la oración, así como el control de las pasiones, entiéndase de los instintos sexuales de los individuos, así como el examen cotidiano de la conciencia y la confesión.
la celebración de fiestas anuales en honor de los santos y las advocaciones a la Virgen María, el impulso a la formación de más cofradías y hermandades, donde se organizarían cajas de ahorro para ayudar a las viudas, los huérfanos, los ancianos y los enfermos, así como para pagar los gastos funerarios. El castigo a los miembros de la Iglesia que abusaran de los miembros económicos de los fieles, y todas estas medidas, junto con la instauración de la Santa Inquisición, así como de las guerras de religión que pretendieron detener el avance del protestantismo e infundir un nuevo entusiasmo y confianza a los católicos. Hacia 1650, más de 2/3 de Europa prestaban de nuevo obediencia a la Iglesia de Roma. La Reforma protestante en conjunto solo conservó su influencia en el norte de Europa. Los exorcismos en el siglo XXI. La Asociación Internacional de Exorcistas. Esta es una organización católica que fue fundada por 6 sacerdotes, incluido el famoso exorcista de Roma, el padre Gabriel Amorth, y además el padre Jeremy Davis en 1993. Para el año 2000 había más de 250 miembros. Un sacerdote debe tener el permiso de su obispo para unirse y se reúnen 2 veces al año en Roma. La asociación envía un boletín trimestral donde los miembros pueden hablar de los casos especialmente difíciles o interesantes. Dentro de la Iglesia Católica, un sacerdote solo puede hacer un exorcismo con el consentimiento expreso de su obispo y solo después de un examen del paciente realizado por médicos y psicólogos, con el fin de determinar que la enfermedad no tenga un origen natural. El padre Amor comenzó la organización con la esperanza de aumentar el número de exorcistas oficiales en todo el mundo y para alertar a más diócesis del problema, que él cree que ha sido ignorado o suprimido por algunos sacerdotes y obispos. El padre Amor fue presidente honorario hasta su muerte en septiembre de 2016, a los 91 años de edad. El actual presidente en funciones es el padre Giancarlo Gramolazzo. Mediante un decreto firmado el pasado 13 de junio de 2014, esta congregación de la Curia Romana aprobó los estatutos de la Asociación Internacional de Exorcistas, concediéndole la personalidad jurídica de Asociación Internacional de Fieles, en base al artículo 322.1 del Código de Derecho Canónico, siguiendo instrucciones del Papa Francisco. En mayo de 2013, el canal TV 2000, propiedad de los obispos italianos, retransmitió un supuesto exorcismo u oración de liberación que el Papa Francisco realizó supuestamente a un joven en la plaza de San Pedro del Vaticano tras la misa de Pentecostés. De acuerdo a esta cita de BBC News en su formato online, tenemos aquí esta nota que señala que esto es lo que enseña el Vaticano en su popular curso para exorcistas. Y describe: por ello, unos 250 sacerdotes procedentes de unos 50 países del mundo viajaron este mes a Roma para aprender a identificar una posesión demoníaca y conocer los rituales para expulsar a estos demonios, entre otras cuestiones varias. Participaron en dicho curso de exorcismo en un seminario que comenzó a impartir en el Vaticano en 2005, nuevamente tras la muerte de Juan Pablo II, y que desde entonces ha duplicado la cifra anual de asistentes. Aparentemente, por el crecimiento de la demanda mundial de este tipo de prácticas, clérigos católicos de numerosos países han relatado a la prensa cómo han notado un aumento en el número de fieles que presentan signos de posesión demoníaca. En Italia, por citar un ejemplo, se estima que 500,000 de personas buscan sesiones de exorcismo cada año. Hecho al cuidado de la Clínica de Salud Mental del Condado, en donde es atendido por la doctora Mabel Ross, de la Universidad de Maryland. Ella y su equipo mantuvieron 2 entrevistas con él. Debería haberse celebrado una tercera, pero entre tanto, habían aparecido palabras sobre el cuerpo del chico, según afirmaban su familia y amigos. Se desconoce por qué Robbie jamás acudió a la tercera evaluación psiquiátrica. Es posible que sus padres se asustaran por una serie de artículos que se publicaron aquel mes en los periódicos,
en los que se denunciaban las deplorables condiciones de los psiquiátricos estatales. Mil hombres, mujeres y niños atestaban los pabellones, inmovilizados con camisas de fuerza, atados a sillas, abandonados. Los tratamientos médicos eran salvajes. Muy pocos pacientes salían alguna vez de allí. No creo que la psiquiatría tuviera mucho que ofrecer en aquel entonces. Comenzaremos analizando el caso de Roland Doe, cuyo caso saltó a la fama en la década de los 70 por el lanzamiento de una novela llamada El Exorcista, la película homónima que fue presentada al público en 1975. Después de que se efectuara tanto la novela como la película, un autor independiente realizó investigaciones y pesquisas para ver cuál era la certeza o la realidad de lo que había sido llevado a la pantalla del cine contra lo que realmente había sucedido. En primer lugar, tengo que aclararles que, como ustedes recordarán, todos los que han visto la película, que seguramente es la mayoría, ahí se trata de la posesión de una adolescente, cuando en realidad se trató de la posesión de un adolescente, de un jovencillo, de nombre, cuyo alias para proteger su identidad es Roland Doe. El autor Mark Opsasnik investigó estos eventos y se contactó con algunos de los involucrados en el caso, incluyendo varias personas cercanas a Roland y a su familia. También lo hizo con el padre Halloran, quien realizó el exorcismo, así como con otros sacerdotes de la parroquia. Con una fuente del hospital, así como con Thomas Allen. Sin embargo, aparentemente no lo pudo hacer con el chico, que ahora es un hombre, supuestamente poseído, ni con sus familiares inmediatos. En un artículo, Opsasnik describe las contradicciones que encontró en los relatos y otros testimonios, que según él, pondrían en duda la veracidad de lo narrado en el libro de Allen, especialmente lo más fantástico y sobrenatural, como la supuesta capacidad de Roland para hablar lenguas que no podía conocer. Según Opsasnik, el padre Halloran admitió suponer que Lord Roland solo habría imitado algunas palabras en latín que escuchaba de los clérigos en la misa. Hay que recordar que hasta los 70s las misas se celebraban en latín, no en el idioma natural de cada país. Opsasnik alega no haber encontrado evidencia de que el padre Hughes alguna vez haya intentado exorcizar al chico, ni tampoco que haya sufrido lesiones de ningún tipo en aquella época. Además, el propio padre Halloran presuntamente había declarado a Opsasnik que nunca oyó que la voz de Roland cambiara y que no había verificado las uñas del pequeño para comprobar si él mismo se hacía las marcas. Supuestamente, otro amigo de Roland le dijo a Opsasnik que los sucesos sobrenaturales eran una exageración y que tanto los escupitajos como las vibraciones de la cama podían ser explicados lógicamente. El escéptico Joe Nickel escribió que simplemente no hay evidencia creíble que sugiera que el chico haya sido poseído por demonios o espíritus malignos. Y sostiene que una posesión puede ser infantilmente simple de falsear. Según sus palabras, el juicio de Opsasnik es que los involucrados vieron lo que estaban entrenados para ver. Se ha propuesto que Roland Doe era simplemente un malcriado y travieso que actuó deliberadamente para llamar la atención o para salir de la escuela. Durante décadas se han propuesto explicaciones psiquiátricas para explicar la experiencia del chico, incluyendo el trastorno disociativo de la identidad, el síndrome de Tourette, la esquizofrenia, el abuso sexual, la histeria grupal, el desorden obsesivo-compulsivo, aunque todas y cada una de ellas fueron descartadas por insuficientes e inadecuadas para entender este caso. Terry D. Cooper, psicólogo, además de Cindy K. Epperson, becaria del doctorado de la Universidad de Missouri, analizaron el caso y concluyeron que las explicaciones psicológicas normales no pueden dar cuenta de los eventos ocurridos. Juntos escribieron un libro titulado, en español, El mal, Satanás, el pecado y la psicología.
Los doctores que examinaron a Roland aparentemente no encontraron ninguna evidencia de enfermedad ni muestras de síndrome clásico. Desde 1976, el caso de Anneliese Michel ha recorrido la cultura popular como un terrible escalofrío. Su historia es la única de la que se conservan fotografías, vídeos y grabaciones que pondrían los pelos de punta a cualquiera. El exorcismo más famoso de la historia tuvo lugar en Baviera, Alemania. La joven Anneliese comenzó a sufrir extraños ataques y en 1969 fue diagnosticada con epilepsia, quedando internada en un hospital psiquiátrico. Su salud no solo no mejoró, sino que empezó a tener visiones y a escuchar voces que le prometían que ardería en el infierno. Sus padres, aterrados, pidieron ayuda a la iglesia cuando aparecieron las convulsiones, el rechazo a los crucifijos y los ataques y mordeduras con los que los amenazaba. 2 sacerdotes oficiaron los incontables exorcismos y aseguraron que la joven albergaba a varios demonios en su interior. En las supuestas grabaciones, Anneliese era capaz de hablar con 2 voces distintas de forma simultánea y en idiomas que en teoría desconocía. El siguiente caso que nos toca revisar es el de Anneliese Michel, nacida en Liefling, en Baviera, en Alemania Occidental, un 21 de septiembre de 1952, fallecida en Klinsberg am Main, en Baviera también, el 1 de julio de 1976. Este caso se hizo famoso porque fue llevado al cine, obviamente con toda serie de parafernalias y de efectos especiales, con el nombre del exorcismo de Emily Rose. Pero regresando nuevamente a Anneliese Michel. Ella fue una mujer alemana, nacida en el seno de una familia profundamente católica, ya que asistían regularmente a misa 2 veces al día. Cuando Michel tenía 16 años, se cree que pudo haber tenido su primer ataque de epilepsia, puesto que le fue diagnosticada epilepsia del lóbulo temporal. Pero esto es solo una creencia sobre su salud, ya que cayó rápidamente en una depresión y fue tratada en el hospital psiquiátrico de Würzburg. A los 24 años fue sometida a un exorcismo en 1975, mismo que la orilló a la muerte al año siguiente, tras negarse a continuar con el tratamiento médico y psiquiátrico que le habían encomendado durante los 7 años anterior a su fallecimiento. Investigaciones posteriores determinaron que Michel presentaba cuadros de desnutrición y deshidratación. Sus padres y los sacerdotes responsables fueron acusados de homicidio negligente, ya que la mantuvieron en ayunos prolongados para debilitar al demonio que la poseía. Sin embargo, los sacerdotes son sentenciados solamente a 6 meses de prisión y a los padres de Michel no se les castigó porque ya habían sufrido mucho. La investigación y el juicio subsiguientes atrajeron la atención del público y los medios de comunicación, debido a la decisión inusual de la Iglesia Católica de emplear un ritual de 400 años de antigüedad, algo que ha sido rara vez visto desde el siglo XVIII. La película El exorcismo de Emily Rose, como ya se había comentado, basada principalmente en un punto de vista sobre lo que su historia transmite. Además del exorcismo de Emily Rose, tenemos también la película de Requiem, El exorcismo de Micaela, basada esta en un punto de vista materialista. She died during an exorcism. They're being arrested and charged now. A possessed nun story. It's another chance for you to nail faith to the... Pueden ser curados con píldoras. Toda la comunidad estaba de acuerdo en que se trataba del diablo y no de una enfermedad psíquica.
Sus gestos y las palabras que gritaban mostraban la presencia demoníaca, indicó en su oportunidad frente a las autoridades. Sin embargo, aquel exorcismo resultó de la peor forma e Irina Cornici falleció el 15 de junio de 2005 a causa de los malos tratos que recibió de parte del sacerdote y otras 4 monjas, quienes apoyaron dicho ritual. El acto fue severamente investigado por la Fiscalía de Rumanía. Durante ese proceso se conocieron detalles inauditos de lo que le ocurrió dentro de la Iglesia Ortodoxa. Según el relato de la autoridad, la mujer fue amordazada con una toalla y amarrada con cadenas a una cruz de madera, sin recibir alimentos durante un lapso de 6 días. Por aquellos hechos, falleció en el lugar. De acuerdo al reporte Daily Mail, Korogenov negó haber crucificado a la monja e indicó que tuvieron que atarle las manos a una tabla y que la amordazaron porque lanzaba improperios contra la iglesia en diversas lenguas. El párroco agregó que cuando Cornici se calmó, ellos le dieron té con pan. Sin embargo, la muchacha se desmayó en la iglesia y posteriormente sufrió un infarto. No obstante, el resultado de las investigaciones que llevó a cabo la Fiscalía determinaron que la joven fue golpeada con los puños por el cura de la iglesia no menos de 100 veces. Además, revelaron que murió a causa de un ataque severo de esquizofrenia. Finalmente, tras 6 meses de investigación y el juicio respectivo, el sacerdote fue condenado a cadena perpetua y quedó con prohibición de realizar actos religiosos de por vida. Estuvo sometida a una temperatura de 400 grados, dijo hoy un médico forense en la continuación del juicio por el polémico caso. El forense que declaró este martes en el juicio también descartó que Trujillo se haya lanzado al fuego por voluntad propia, porque ella no padecía de trastornos mentales. En el relato médico salió a relucir que Trujillo fue atada por quienes la lanzaron a la hoguera, porque estaba violenta y se había armado con un machete. El hecho ocurrió el pasado 22 de febrero en la comunidad El Cortesal en Rosita, Triángulo Minero, Caribe Norte. Ahora veremos el caso de Vilma Trujillo García. Vilma Trujillo García, quien murió después. Ahora veremos el caso de Vilma Trujillo García. Vilma Trujillo García, quien murió después de ser quemada en una hoguera. Esta mujer de 25 años y madre de 2 hijos luchó por su vida durante más de 24 horas de agonía, en las que aguantó quemaduras de segundo y tercer grado que calcinaron el 80% de su cuerpo. Senos, muslos, una parte del rostro y la espalda quedaron carbonizadas. En el sufrimiento que debía pagar después de que miembros de su congregación religiosa, la Iglesia Evangélica del Cortesal, en Nicaragua, en voz de su pastor Juan Rocha, de 23 años, cuando éste determinara que estaba endemoniada y que para liberarla del demonio debía arder en la hoguera. Vilma Trujillo García agonizó abrazada en una lejana comunidad del Caribe de Nicaragua, en el Cortesal. El crimen mantiene en vilo a una sociedad extremadamente conservadora y machista y abre un debate sobre la violencia contra las mujeres que ha demostrado su punto más brutal en la quema en la hoguera de la joven campesina. El Cortesal es tierra de nadie. Aquí no hay presencia del Estado, no hay escuelas, no hay hospital ni comisaría. La ley y el orden lo imponen la religión. La principal autoridad es el pastor de la congregación. El Cortesal ni siquiera es un pueblo, es un punto de referencia. Ya que está situado en las altas montañas de la región central del Caribe de Nicaragua, rodeado de cultivo de frijoles y amplios pastos para el ganado que han sustituido a la selva tropical. Para llegar hasta aquí hay que alquilar una camioneta en el poblado cercano más grande, el municipio de Rosita, y se debe conducir durante unas 4 horas a través de una carretera en pésimo estado con enormes huecos llenos de fango. El auto avanza dando tumbos hasta un punto donde el camino se corta. Desde ahí hay que avanzar a pie durante 3 horas entre ríos, selvas, montañas rocosas y pendientes tan violentas que un paso en falso puede resultar en una caída mortal. Los caminantes deben descansar durante el trayecto para no desfallecer por el acceso difícil, las altas temperaturas y una humedad sofocante. Este camino tortuoso lo hizo Vilma Trujillo después de
que tras 3 horas de sufrimiento se apiadaran de ella y la bajaran colgando de una hamaca cargada por 4 hombres. Este fue el inicio del fin de su tormento. Maintenant, ils disent, c'est Aznagui qui a pris la Roquia à Xavier. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? On prend le casque. Vous dites le casque 24 heures, ça c'est de la foutaise. 24 heures, il n'y a pas donc de 24 heures. On ne peut pas faire la Roquia 24 heures. Quand Mourad il dit, j'ai acheté une chaîne, j'ai fait un haut-parleur dans la cuisine, j'ai fait un... C'est-à-dire, c'est un lecteur de Coran à basse voix dans la maison. Lui-même, il écoute. S'il est torturé, lui-même, il est torturé. Toutes les personnes qui rentrent là, ils sont torturées. C'est simplement une lecture douce à la maison, continuellement, et on fait notre travail, etc. C'est ça la lecture, donc le Roquia du fond. Pas 24 heures, oui, ça se peut qu'il ait 24 heures, là, il est répété à la tortura de Latifa Hashmi. Ocurrido en Bélgica. Los miembros del jurado del Tribunal de lo Penal de Bélgica declararon a 4 de los acusados de religión islámica, Xavier Mert, Mourad Massoud, marido de la víctima, Jamila Sian y Fatima Sekhinini, culpables de agravantes por haber causado la muerte de la víctima. Latifa Hashmi se sometió a sesiones de Roquia, un rito musulmán de desecho, principalmente en su casa, la calle Walham, en Schaerbeek, entre finales de junio y principios de agosto de 2004. 2 exorcistas, Abdelkrim Aznagui, de 60 años, y Xavier Mert, de 34, dirigieron el ritual. Participaron además el marido de la víctima, Mourad Massoud, de 34 años, al igual que 3 curanderas, Jamila Sian, de 44, Fatima Sekhinini, de 41, y Hayate Saif Nasr, de 30 años. Los 6 fueron condenados por homicidio involuntario y por la tortura que infligieron a Latifa Hashmi, que causó su muerte el 5 de agosto de 2004, ya que la víctima estuvo a punto de ahogarse en un baño de agua caliente, además que fue brutalmente golpeado por una vara. Los 2 últimos acusados, Abdelkrim Aznagui y Hayate Saif Nasr, también fueron declarados culpables de tortura, pero fueron absueltos de las circunstancias agravantes de la muerte de Latifa Hashmi. El exorcismo como unidad de negocio del Vaticano. En el año 1986, el vicario de la diócesis de Roma, el entonces cardenal Poletti, me encargó hacer exorcismos. Me dio esa facultad para ayudar al padre Cándido, exorcista muy conocido, con 36 años de experiencia, que estaba un poco enfermo y necesitaba ayuda. Entré así en un mundo nuevo, en el mundo de los exorcismos, del cual nunca me había ocupado. En nuestras comarcas nunca se había oído hablar de exorcismos ni de la existencia de un exorcista. Cuando me di cuenta de que había poquísimos exorcistas, pensé escribir un libro sobre los exorcismos. Yo quería que ese libro expusiera las instrucciones que el padre Cándido me había dado a mí. Se han de preguntar en qué me baso para plantear la hipótesis de que el exorcismo es una veta de oro para la Iglesia Católica. Al respecto, solamente es cuestión de considerar, por un lado, la extensa bibliografía que se ha publicado en las últimas 2 décadas que versan sobre este particular. Tan solo la producción del padre Amat y del padre Portea suman más de 30 obras, que aunque son esenciales algunas para el rito del exorcismo, la mayoría están dirigidos a la comunidad católica laica. Y analizando el exorcismo en cifras, tenemos como caso de estudio Italia. El costo de una sesión de exorcismo es de 300 euros.
Como revisamos anteriormente, por lo regular una sola sesión no basta para poder exorcizar el demonio de un poseso. Se requieren en promedio de 8 sesiones, lo cual nos daría un total de 2.400 euros. Y si solamente en Italia se reciben 500.000 solicitudes de exorcismos, estamos hablando que los ingresos promedios solamente por exorcismos en Italia ascienden a 1.200 millones de euros. Además, si a esto sumamos los ingresos aproximados por la venta de libros a nivel mundial, que ronda aproximadamente los 430.000 euros, tenemos que el exorcismo deja una derrama económica al Vaticano, ya que del resto de los países del mundo no existe información disponible. Pero tan solamente con este caso tenemos una derrama económica de 1.630 millones de euros. Ahora veamos el exorcismo en México. Como pueden ver, aquí aparece en el diario de Querétaro del martes 13 de abril de este 2021, que dice: en Querétaro hacen 20 exorcismos a la semana. Y menciona: a diario veo al diablo, dijo el vocero de la Iglesia Católica, Martín. En Querétaro se practica de manera común la brujería, ritos como el vudú, limpias y la utilización de círculos de fuego, así como la adoración de muerte. También tenemos en el Sol de Tampico, que dice con la fecha miércoles 7 de julio también del 2021, que existe mucha necesidad, ya que el diablo existe y buscan un exorcista para Tampico. El Sol de México, en su publicación del domingo 23 de junio del 2019, menciona que el Vaticano está en busca de exorcistas. Y finalmente, la revista Expansión abre un artículo en su revista digital que dice: cuestión de fe o engaño, la polémica práctica del exorcismo en México. Y se refiere a una iglesia que se encuentra en Veracruz, una iglesia que realiza misas de evangelización, donde el demonio es expulsado del cuerpo de sus fieles. Sin embargo, nada de lo que ocurre en la iglesia de San Miguel Arcángel corresponde a lo que ordena el ritual de los exorcismos, que la Iglesia Católica define como un rito de oración, mediante el cual los sacerdotes piden a Dios la liberación de los que pueden estar poseídos por el demonio. Explica Monseñor Luis Felipe Garrido, obispo de Veracruz. Pero la gente cree y acude a la iglesia y lleva a sus enfermos y ofrece testimonios de sanación que el padre Ugalde anuncia al final de su misa, que un niño que padecía un cáncer y luego desapareció, un padre enfermo que sanó, y si no salen aliviados, al menos sí esperanzados. Ni el obispo de Veracruz, ni el sacerdote Rafael González, vicario judicial de la arquidiócesis de Jalapa, justifican la misa de exorcismo y sanación. Las misas de sanación no existen, son una expresión incorrecta, ya que en sus documentos la Iglesia nunca se refiere a ellas, afirma Monseñor Garrido. Incluso están prohibidas por el arzobispo de Jalapa, explica el padre González, y no es correcto lo que allí sucede. El padre de Jalapa recomienda recurrir a médicos, psicólogos y psiquiatras antes de decidir si se trata de una posesión diabólica, y cuando la ciencia dice aquí ya no podemos, entonces el exorcista puede buscar la solución para liberar a exorcismo en el siglo XXI. No es el diablo, es tu cerebro. En la literatura encontramos varios casos de personas con algún tipo de desorden psiquiátrico sometidas a exorcismo. Sin embargo, el exorcismo es un ritual medieval dañino para las personas que sufren de algún tipo de desorden neurológico o psiquiátrico. En febrero de 2017, un artículo en la revista Nature Communication analizó la regulación del miedo en humanos. Estudiaron la actividad de las neuronas presentes en regiones del cerebro como la amígdala y el hipocampo, insertando para esto electrodos directamente en estas áreas. Los investigadores observaron que las neuronas de la amígdala incrementaban su actividad milisegundos antes que el hipocampo
o cuando las personas miraban una escena de películas de terror. Dicho de otra manera, la amígdala procesa el miedo y el hipocampo guarda ese temor. Si te invitara a participar en un estudio similar, ¿cuál sería la película con la que de solo pensar en alguna de sus escenas se erizan los pelos de tu piel? Mi respuesta es una sola: El Exorcista, película del 73, que cuenta la historia de una niña de 12 años que sufre una posesión demoníaca y es sometida a un exorcismo, y que está basada en la historia de un niño de 14 años que sufrió cambios en su personalidad y fue sometido a exorcismo por 3 meses en el año de 1949. La práctica de exorcismo es antigua y transversal en muchas culturas con evidencia histórica. Desde la antigua Mesopotamia, Grecia y Roma, la palabra exorcismo genera en la mayoría de las personas miedo. Nuestra amígdala e hipocampo trabajando en conjunto para recordarnos lo que a alguien en una iglesia nos dijo acerca de que el demonio nos puede atacar. Pero la pregunta es, ¿debemos temer en el siglo XXI? ¿Es necesario tener exorcismos? Consulte a un médico, no a un exorcista. La Iglesia Católica popularizó el exorcismo en el siglo XVI y lanzó durante el periodo de la Contrarreforma en Europa la primera guía oficial de exorcismo en 1614 llamada De Exorcismis et Supplicationibus, que significa del exorcismo y ciertas suplicaciones. Posteriormente, durante la Ilustración y con el avance del conocimiento en diversas áreas del conocimiento, la creencia de demonios poseyendo gente comenzó a ser considerada superstición y su uso disminuyó. Pero, como hemos presenciado, sigue vivo hasta nuestros días. Para ser candidato a un exorcismo católico se debe cumplir ciertas características que no tengan explicación médica, como sería la habilidad supernatural, por ejemplo, levitar, hablar idiomas antiguos, tener aversión a símbolos sagrados, por ejemplo. Lo preocupante de esta práctica es que el juicio del sacerdote es el que determina que no es algo clínico, sino más bien un demonio quien ataca a la persona. No solo la Iglesia Católica sigue promoviendo el uso de esta práctica. El exorcismo en las iglesias pentecostales es una práctica extendida, al menos en Estados Unidos. En general, muchas de las personas que sienten ser poseídas por demonios o algo sobrenatural pueden estar padeciendo, según el Manual de Psiquiatría DSM-5, de un desorden de identidad disociativa en forma de posesión, o TID, por sus siglas. Muy brevemente, su sintomatología se resume en una perturbación de la identidad, pudiendo presentar 2 o más personalidades, lapsos de memoria y síntomas que causan malestar clínicamente significativo en la vida social y laboral. La causa del trastorno de identidad disociativa usualmente se asocia a traumas sufridos durante la niñez. Además, no solamente las personas con trastornos de identidad disociativa han sido catalogadas como poseídas. Personas que padecen epilepsia, esquizofrenia o incluso el síndrome de Tourette han sufrido el estigma de ser personas poseídas por el demonio. Y a diferencia de las publicaciones de la Iglesia Católica, bueno, finalmente hemos llegado al final de este video. Espero que haya resultado de su agrado y si consideran que estos 47 minutos fueron útiles para ustedes, agradeceré que me regalen un like. Y de la misma manera, mucho les pido que me hagan saber en sus comentarios qué opinan al respecto o qué polémicas pueden surgir sobre este tema en particular que seguramente dará mucho de qué hablar. Y si alguien piensa que este tiempo fue un desperdicio, pues simplemente descalifíquenme con un dislike, con un pulgar hacia abajo, pero por favor, pónganme en comentarios cuáles son sus razones para emitir tal juicio, cosa que les agradeceré mucho. De igual manera, quiero recordarles a quienes aún no se suscriben que lo hagan. A ustedes no les cuesta nada y al canal y a mí nos ayudan muchísimo. Asimismo, no olviden activar la campana notificadora que les va a notificar, válgame la redundancia, en cuanto suba un nuevo vídeo o audiolibro. Y finalmente,
les recuerdo de nuestras redes sociales para estar más en contacto más íntimo. No teniendo más nada que agradecer que la atención brindada a un servidor, se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, no sin antes recordarles: Tempus fugit, carpe diem. Hasta la vista.